todos, bienvenidos a los que se han sumado a este seminario. Mi nombre es Natalia Carruego, directora de Inter-Oncology. En nombre de BrainLab e Inter-Oncology les damos una cálida bienvenida. En el día de hoy, ustedes están asistiendo al BrainLab Webinar Series titulado Transformación de Neuro y Radiocirugía basada en el software. Cómo incorporar información de áreas elocuentes para abordajes más refinados. Contaremos con 3 especialistas en la materia, quienes han conformado un programa académico de calidad para todos ustedes. Ellos son los doctores Francisco Guzmán, Sergio Moreno Jiménez y el doctor Edgar Ordóñez. Les comento que los asistentes tendrán oportunidad de realizar preguntas al terminar la presentación de cada uno de los profesores. Para ello deberán enviarlas vía el chat que aparece en sus pantallas. Además les informo que este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos y académicos únicamente. A continuación y en exclusiva, los invito a ver un video recién lanzado mundialmente, el nuevo CARF por primera vez en un evento para toda Latinoamérica. Después de este video, comenzaremos con el seminario que tenemos organizado para ustedes en el día de hoy. Entonces, a nuestro primer panelista, me complace presentar en esta ocasión al doctor Francisco Guzmán, neurocirujano, doctor en cirugía de la base del cráneo y tumores encefálicos, neurocirujano en la Universidad del Valle, fellow en vascular y base de cráneo en la Universidad de Miami, doctor en ciencias biomédicas con énfasis en base de cráneo de la Universidad del Valle y actualmente cursando un postdoctorado de neurooncología en la Universidad Central de España. Director del Departamento de Tumores en Base de Cráneo, prestando sus servicios al Centro Médico Imbanaco en Colombia. Además es miembro activo y panelista de sociedades colombianas de neurocirugía, como así también sociedades internacionales. Bienvenido, doctor, le escuchamos atentamente. Muy buenas noches a todos. Les voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Bueno, primero quería, como es parte del grupo de BrainLab, les quiero dar como un pequeño video de más o menos cómo funciona el CURF y cómo incorporar el CURF a la navegación avanzada. Nos tomará un video más o menos de 8 minutos y medio y después de eso vamos a dar la charla que es de cirugía con paciente despierto. Por temas de sonido, no voy a colocar el sonido que está aquí porque está de bajo nivel y les voy a más o menos a mostrar. Esta es la panorámica cuando ustedes abren el CURF, exportan todas las imágenes que tiene. No necesariamente todas tienen que incorporarlas al sistema, en particular, voy a empezar a correr el video, en particular exporto yo la volumétrica, que es muy importante, que tiene 240 cortes. Me gusta mucho en gliomas el FLAIR, que aquí lo estamos teniendo. Y por supuesto las difusiones, porque tiene que ver mucho con la proliferación celular y además con eso vamos a reconstruir nosotros todo lo que tiene que ver con tractografía. Pasamos a fusión de imágenes, que es este icono que ustedes están viendo aquí. En fusión de imágenes, básicamente lo que hacemos es que todas las imágenes que ustedes ya pasaron al CURF, el programa automáticamente, como ustedes ven, lo reconstruye. Vamos nosotros por esta ventana que nosotros tenemos aquí a ver cada uno de los límites. Me gustan mucho los límites óseos, los límites vasculares y lo de los pares para corroborar de que estamos adecuadamente con una fusión. En caso de que no funcione, tenemos estos ajustes finos manuales que uno mismo lo puede hacer, pero es importante estar seguros de toda la reconstrucción. Ya hicimos la reconstrucción de la parte del volumétrico con el FLAIR y aquí estamos reconstruyendo el volumétrico con las fases de difusión para hacer más adelante la tractografía. Si no lo fusionamos desde el principio, no vamos a tener cómo tener tractografía, que es muy importante en gliomas de bajo grado. Este lo grabo automático, no hay necesidad de grabarlo.
el siguiente paso que uno podría hacer es pasar a la función de Smart Brush. Allí, básicamente, lo que hacemos es como colorear, pintar. Con este botón de aquí hacemos zoom. Hacia arriba hacemos zoom y hacia abajo quitamos full. Con el pan, lo que hacemos es localizar la lesión. En este caso en particular, es una paciente operada esta semana de un glioma insular de bajo grado. Vamos a ver las imágenes despacio en el tema. Lo que estamos hablando allí es que, como ven, en volumétrico T1 no se ve completamente el tumor. Pasamos entonces a una función distinta que nos va a dar, con un flare y con una difusión oscura, una mejor caracterización de un tumor que sabemos que es insular y opercular tanto frontal como temporal. Si queremos, lo pintamos. Subiendo este botón tenemos la posibilidad de tener una área más grande. Si lo bajamos, un área más chica, y lo vamos pintando. Esto es una función muy individual. Yo en lo particular no la uso mucho, porque me gusta ver el tumor en vivo con la imagen y no sesgarme por lo que estoy pintando. Por supuesto, pintado sale más bonito. Ya una vez tenemos eso, que todo lo hace automático, logrado automático, pasamos a Fiber Tracking. Fiber Tracking, básicamente lo que vamos a hacer con esto es reconstruir de forma indirecta, ojo con este que se llama indirecto, los tractos que nosotros tenemos de interés. Esto no es para que sea bonito, sino para pintar los tractos de interés. Aquí miramos los cuatro cuadrantes, la reconstrucción grande, volumétrica, el axial y el sagital. Hundimos la función inteligente, que es el ROIT Brush. Eso lo vamos a ver nosotros ahorita. Básicamente lo que estoy aquí localizando yo es uno de los fascículos que a mí más me importa, que es el IFOF, que es el fascículo que une la unión tanto del occipital como por la ínsula como el frontal, que tiene mucho que ver con semántica. Selecciona esta función y donde yo me planté va a salir este círculo que ustedes ven anaranjado. Este círculo anaranjado, entonces ustedes lo van a customizar. Esta función que se llama el FA es el ancho que tiene el axón de interés. Mientras más a la derecha, el axón es más grueso, es decir, más mielinizado. Y es muy importante, por ejemplo, en fibras mielinizadas. Mientras más lo baje, como estamos viendo aquí, los axones son más delgados. Por supuesto, al bajar esto, vamos a tener un número de axones mucho más grandes, pero es importante no que se vea bonito, sino buscar el tracto que es de interés. Con esto estamos viendo la longitud del tracto en milímetros. Si lo que queremos ver es un tracto piramidal, por ejemplo, tenemos que darle una longitud mayor de 80 milímetros, que es todo el trayecto que estamos teniendo. Pero en este caso que estoy buscando el iPhone, con 34 milímetros en adelante puedo ver la fibra sub, puedo ver los fascículos longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior. Y como ustedes ven, con esta función nosotros podemos ampliar o reducir el área de interés. Aquí estamos viendo un tracto que es importantísimo, que es el frontotalámico, que estaban viendo aquí en esta parte hacia verde. Y aquí van a ver ustedes un tracto que es el IFO, que es el que estamos nosotros reconstruyendo, que como les dije, es muy importante en la parte semántica. Luego de nosotros cuadrar el grado de interés del grosor del axón y de la longitud, miran el grado de angulación que se permite de los axones. Entonces, por dar un ejemplo, los axones que van del tracto córtico espinal, pues son axones que van derecho, no se decusan. Pero si queremos ver, por ejemplo, como en este caso, un fascículo arcuato, que estamos viéndolo acá, definitivamente son axones que tienen que decusarse y tenemos que buscar una mayor angulación para que puedan detectarlo. Recordemos que esto es una función que está basada en un logaritmo que habla de la anisotropía del agua, es decir, es la capacidad que tiene el agua para moverse de forma aleatoria por algunas estructuras. Y por supuesto el agua se va a poder mover más rápido a través de los axones, y eso es lo que hace de forma indirecta este programa. Entonces nos reconstruye indirectamente los tractos, como estamos viendo aquí, el tracto del cuerpo calloso a nivel de la rodilla, estamos viendo el tracto frontotalámico, estamos viendo el IFOF, estamos viendo parte del tracto piramidal, aquí estamos viendo la otra parte del IFOF, en esta parte estamos viendo frontal, y con eso nosotros reconstruimos de forma indirecta dónde están los tractos. Esto lo quiero hacer muy claro, es indirecto, porque una vez estemos adentro, puede generar ciertos grados de imprecisión, no solamente por el brain chip, sino porque esto es una función indirecta de donde pasan los tractos, y ahí es donde viene parte de la charla que también vamos a hablar, que es el mapeo subcortical, es decir, el mapeo de las zonas profundas que nosotros tenemos en el cerebro. Voy a adelantarlo un poco por temas de tiempo. Aquí ya reconstruimos lo que nos interesa. Importante, una vez ya lo tenga reconstruido, hundir esta función adicionar fibras, porque es el único programa que no graba automático.
Si queremos, como en este caso, ya adicionamos las fibras, que es el LIFO, que tenía yo de interés, y queremos ver el fascículo longitudinal superior, tengo que hundir este botón que es crear nuevas fibras. Como ustedes ven aquí, es Fiber Bundle Tool. Entonces ahí vamos a las segundas fibras. Aquí, por ejemplo, si quiero ver el piramidal, que es corticoespinal, pues aquí lo estamos teniendo. Y si yo quiero buscar otros, como el que estaba buscando aquí, que es el fascículo longitudinal superior, vamos a verlo más adelante. Esto lo estamos viendo aquí. Pues lo tenemos. Recordar unir otra vez, adicionar fibras, porque de lo contrario no se grabará. Y al final de esto ya pasamos al espectro de la navegación, que esto es la parte de la función de navegación avanzada. Espero que con esto, yo sé que es muy rápido, esto es algo que hay que cacharrear y hay que darle mucho, pero quería darle como un poquito de introducción a cómo aprovechar todas las funciones. Aquí pasamos a registro, todas las funciones que tiene el Curve. La verdad es una máquina que es poderosa. Nosotros antes estábamos manejando el colibrí y manejamos después el kit, pero definitivamente el procesador nos permite hacer este trabajo rápido y básicamente, como vamos a ver en la charla nosotros, mientras la anestesióloga está haciendo todo lo que es el bloqueo del paciente, con el paciente despierto, nosotros mientras tanto estamos haciendo toda la navegación del paciente. Entonces, vamos a hablar de lo que nosotros nos corresponde. Voy a dar un ejemplo en este caso que son tumores insulares. Tengamos en cuenta que la ínsula tiene múltiples funciones y no son la neuroanatomía que nos enseñaron a todos en nuestra educación de pregrado y posgrado, que una función multimodal siempre es importante para tener cosas que ver, como por ejemplo el grado del juicio de dolor que nosotros tenemos. Tiene que ver con procesamiento de movimientos oculares, tiene que ver con autonomía propia, tiene que ver con la parte de expresión del lenguaje, tiene que ver con la conciencia de uno mismo, tiene que ver con procesamientos emotivos, con la sensación de felicidad, de angustia, de rabia, de ira, de disgusto. Y es importante que, como ustedes ven, es una función muy asociativa y tiene mucho que ver con la empatía social. Entonces, aquí estamos hablando de que no estamos viendo una función simplemente de lenguaje o motora, que son más sencillos, sino que tenemos que hacer pruebas de múltiples, como se llama multitask o de double task, para nosotros poder ver cómo vamos a evaluar estas lesiones. Por histórico se pensaba que los pacientes de cirugía despierto, los candidatos, eran básicamente los pacientes con lesiones en área elocuentes o cercanos a área elocuente. Pero si algo hemos aprendido nosotros en la historia de la neurocirugía, de las neurociencias, es que el cerebro no tiene zonas silentes. Toda función cerebral es importante. Por supuesto, cuando hay un tumor involucrado, esa zona se perdió en algún grado y eso es importante reconocerlo antes de la cirugía con unos adecuados test neuropsicológicos, pero en nuestra condición, toda cirugía de cerebro deberíamos, excepto que haya contraindicación, ojalá hacerla con paciente despierto. En nuestra experiencia es mucho mejor hacer la cirugía con la técnica de sedación consciente, es decir, con la técnica de paciente despierto todo el tiempo. Las contraindicaciones, según la literatura, es paciente que no coopere, y esto es algo que podemos encontrar, un paciente extremadamente ansioso o angustiado que se niega a la cirugía o que no coopere, un paciente pediátrico de menos de 10 años, un paciente de más de 10 años puede tener la capacidad, y los hemos hecho pacientes de 11 y de 13 años con cirugía despierta. La obesidad extrema, no tanto por la parte de la comorbilidad de la obesidad, sino porque esto puede generar complicaciones en la vía aérea. Entonces, esta parte la tiene que evaluar muy bien la parte de neuroanestesiología antes de la cirugía para ver si cumple condiciones o no. Condiciones de extremo efecto de masa en el tumor, se reconsidera, hay dos opciones de manejar estos pacientes. Una es hacer una cirugía en 2 estadios, es decir, primero hacer una citorreducción y después hacer el paciente despierto. Últimamente estamos abocando nosotros a hacerlo en el mismo estadio. Hacemos una entrada rápida con una citorreducción rápida mientras el paciente sea colaborador, y después de eso hacemos ya toda la técnica despierto. O que el paciente tenga una fascia completa y significativa, tanto expresiva como verbal. No es posible pues hacer estas técnicas. Importante en el equipo de trabajo, para hacerlo necesitamos neurocirugía. No creo que es de este tipo de cirugías que no es para hacerlas de vez en cuando, sino que hay que tener definitivamente una dedicación a este tema. Conocemos de muchos casos que de pronto se meten por vamos a empezar y el paciente termina siendo un fungus cerebri. Hay que estar familiarizado. Ojalá, lo ideal es que si queremos entrar en este tema, pues escojamos a alguien cercano que ya tenga cierta experiencia y vamos haciendo
el training, la curva de aprendizaje. El neuroanestesiólogo que esté familiarizado con esta técnica, aquí es vital la función del anestesiólogo, no solamente para bloquear el dolor, sino para el tipo de medicamentos que vamos a tener en el paciente para que esté consciente. Necesitamos el neuropsicólogo, necesitamos a alguien encargado de toda la neuroteoría y, por supuesto, a nuestro colega neurocirujano. Pasos siempre, no es entrar al paciente a cirugía de una, es un paciente que debe entrar a una preparación por neuropsicología, hay que hacer unos test neuropsicológicos para estar absolutamente claros cómo está el paciente, cuál es su déficit basal y con base en eso saber en cirugía cómo es que el paciente va a evolucionar. El anestesiólogo también le va a explicar muy bien el tipo de cirugía y lo mismo el cirujano. Pasamos luego a la sedación consciente, luego a la cirugía y este último paso es muy importante. Hay que hacerlo todos los pacientes, hay que hacerles test neuropsicológicos postquirúrgicos. El protocolo generalmente entre el tercero al séptimo día de la cirugía, luego al mes y luego al año para ver, porque lo que buscamos con esta cirugía es la calidad. Esto es neuroanestesia, aquí estamos viendo cuando el paciente estamos armando la cirugía. Bueno, hola, Luisa, esto es con permiso de los pacientes mostrar. Los amo mucho, voy muy bien y voy de la mano de Dios y de estos especialistas. Entonces, como ustedes ven, esta es una paciente que tiene una lesión muy cercana al área insular y al área del lenguaje y como ustedes ven, una paciente que está cómoda, está confortable y está pudiendo entrar a la cirugía. Reconocer muy bien todos estos tractos. La gente solamente a veces empieza la parte de las áreas corticales y a veces son más peligrosas las áreas subcorticales. Este es un ejemplo del caso, por ejemplo, que hicimos esta semana, una joven de 29 años de edad. Si ustedes miran esta resonancia, lo único que van a ver es un pequeño abultamiento aquí en la región insular y opercular, pero cuando vemos los estudios de Flair, vemos claramente una imagen compatible con un glioma insular con extensión hacia el área opercular, tanto frontal como temporal. Esta es ya al final de la cirugía, donde nosotros vemos una resección, vamos a ver ahorita la imagen, una resección completa, y vemos cómo la navegación nos coincide en nosotros encontrar el IFOF, en este caso particular, ver las zonas del lenguaje, ver en morado pintamos el tumor y ver cómo nosotros podemos llegar a hacer una resección de un tumor insular que la verdad no debería tomarse más de 3 horas en este paso. Esta es la resonancia postquirúrgica de esta misma paciente donde se confirma, no porque lo digamos nosotros, sino porque parte del equipo está en neuroradiología, que fue una resección completa y supramarginal. Tener en cuenta este tema supramarginal porque es la que marca sobre todo el pronóstico del paciente posterior. Todo lo de monitorear es importante. Voy a ir adelantándome un poco por temas de tiempo. No todos los pacientes necesitan GRID. Los GRID solamente lo utilizamos en caso de pacientes que tengan epilepsias refractarias asociadas a tumores. Miramos el mapeo si además tienen focos epilépticos cercanos al tumor o lejanos al tumor y con eso nos damos cuenta y podemos hacer 2 tratamientos. Uno que es no solamente la resección del tumor, sino el foco epiléptico. Y ya para el tema de estimulación hay 2 tipos de estimulaciones. La estimulación de baja frecuencia, llamada también estimulación bipolar, que es, digamos, la más antigua, la más usada, y la estimulación monopolar, que es de alta frecuencia. En nuestra experiencia, lo que hemos visto es que ambas estimulaciones son válidas. Los estudios solamente están sugiriendo que para área de lenguaje se utilice bipolar, pero en nuestra experiencia, la verdad, y lo hemos hecho porque hemos hecho aleatoriamente cambios en los pacientes y encontramos que las áreas del lenguaje se pueden encontrar con estímulos monopolares. Siempre todas las zonas, antes de empezar la estimulación, estimulamos el músculo temporal para estar absolutamente seguro que el monitor esté funcionando, porque ha pasado que el monitor, el tips que nos da para estimular está malo y nos da falsos negativos. Y empezamos con 2 miliamperios la estimulación y poco a poco lo vamos subiendo. La verdad, casi, mejor dicho, nunca hemos tenido que subir a más de 6 miliamperios en la estimulación y tratamos de que las áreas de interés sean de 5 milímetros cada una de las zonas de estimulación. Este es un ejemplo que vamos a ver nosotros, donde estamos estimulando el área motora y vemos que ahí estamos estimulando el área motora. Ustedes ven claramente que cuando estimulan el área motora primaria, el paciente tiene un movimiento en la zona de interés y vamos marcando poco a poco esta zona. Área de lenguaje, hacemos lo mismo. Recuerden que el neurofisiólogo, el de monitoría, tiene que cambiar los parámetros por el tipo de ondas fásicas, bifásicas. No olvidar eso. Y después de eso vamos a dar un ejemplo de estimulación en el área de lenguaje. Este es un chef. Todos los pacientes tienen permiso de mostrar la cara. El espía se escapó hacia el bosque. Los carros son rápidos. Los carros son ahí rápidos. Empieza una disartria. El balón en la cancha.
y ahí hace la fascia. ¿Eso qué quiere decir? Que exactamente es el área de expresión del lenguaje, la marco y la tengo que cuidar mucho para no irme más allá de esa zona y generar una fascia en el paciente. Luego pasamos a la región subcortical, como estamos viendo aquí, verificamos que estamos en la región subcortical, nos ayudamos de la navegación, pero también nos ayudamos de la monitoría. Este es un médico que también operamos de un glioblastoma, tiene ya una sobrevida de 5 años. Y estamos viendo aquí como a nivel subcortical estamos viendo el área, el canal corticoespinal piramidal. Entonces vamos a ver que vamos a estimular y poco a poco vamos a ver nosotros que va a mover el brazo. Ahí está moviendo y nos está diciendo a nivel subcortical que llegamos hasta el límite de la resección del as corticoespinal y el corticotalámico del área motor, y eso nos sirve para saber los límites máximos de la resección. Es importante además las pruebas de doble TEX, por supuesto no puedo mostrar más las visuales, no puedo mostrar todo por cuestión de tiempo, pero este es el mapeo para que ustedes tengan una idea cómo nos hacemos. Este es del mismo paciente anterior, toda esta zona es la región tumoral. Aquí mapeamos área motora primaria, donde tenemos brazo, donde tenemos aquí boca, donde tenemos aquí face, que es cara, tenemos aquí pierna, y aquí tenemos el área somatotrópica de los pacientes, de este paciente, y aquí tenemos un área de cálculo. Entonces mire que básicamente los límites de resección en este caso va siendo más o menos este. Eso nos permite hacer la cortisectomía, que sería el primer paso, y después de la cortisectomía, entonces nosotros pasamos ya a la resección de la parte subcortical. Este es otro ejemplo de una lesión insular de 3 años de evolución, de crisis epilépticas. Aquí, como vemos claramente, un tumor. Aquí vemos la paciente despierta, todas las fotos son con permiso. Aquí estamos en mitad de la cirugía y esta es la resección postquirúrgica donde logramos la resección completa del paciente. Este es otro caso particular, una paciente que fue operada en España de un glioma intermedio, se hizo una resección con técnica de dormido en España, se dejó una pequeña lesión tumoral, nosotros le sugerimos hacer una reintervención quirúrgica para resecar la lesión, y lo que pasó inevitablemente 2 años después es que ese tumor residual se transformó en un glioblastoma, como estamos viendo aquí. En esa oportunidad, pues llevamos a la paciente a cirugía con paciente despierto y logramos hacer, como ustedes pueden ver, miren cómo el cerebro hace neuroplasticidad y cómo esta paciente, a pesar de ser lado izquierdo, como ustedes ven, las áreas del lenguaje poco a poco se van moviendo a otras zonas, y si ustedes ven, hicimos una resección completa, o sea, la anatomía que nos enseñaron de la famosa broca, aquí no existe en la paciente y esta es la paciente del postquirúrgico, absolutamente perfecta, hablando y sin ningún problema, con todas sus funciones preservadas. Entonces, es importante nosotros hacer la cirugía despierta para preservar. Otro ejemplo de lesiones prequirúrgicos, y aquí, postquirúrgicos, pacientes con glioblastoma, pre y postquirúrgicos, toda la zona de preparación del paciente. Aquí estamos haciendo otras pruebas de lenguaje. Listo, que igual estamos viendo. Repite. El ladrón se escapó por el tejado. El ladrón se escapó por el tejado. Fui al circo a ver los osos polares. Fui al circo a ver a los... ¿Ven cómo se va lentificando el lenguaje? Ah, ahí ya. Entonces ahí hace la fascia, marcamos la zona de la fascia y la protegemos. En este caso, aquí vemos 2 zonas de lenguaje. En este paciente, zona motora y la zona de la resección tumoral, y con eso podemos hacer una resección del paciente completa, que es lo que finalmente está impactando en la sobrevida y en el periodo libre de enfermedad en estos pacientes. Este es el otro ejemplo que estamos viendo de un tumor absolutamente en área elocuente. Este es el paciente, este es el tumor, esta es la resección. Como ustedes ven, llegamos hasta los límites de la resección, y este es el paciente el mismo día de la cirugía por la noche, comiendo, hablando, sin ningún déficit neurológico. Los pacientes se quedan un día en la UCI y se van un día para el piso. Esta es la resonancia postquirúrgica del mismo paciente con resección completa. Y eso es lo que queríamos como mostrarles a ustedes. Otro ejemplo, nuestra estadística, el problemas que nosotros tenemos de morbilidad, 2.7% hemos encontrado. En una paciente encontramos alteraciones con hipersexualidad que fueron temporales. Esto es una paciente que tenía una lesión cercana a las zonas temporales e insulares. Presentó una hipersexualidad que duró más o menos unos 3-4 meses y la paciente después de esto mejoró. Alteración de la conjugación de los ojos, lo hemos tenido en 2-3%, también temporal, mejoró. Una hemiparesia 4-5, ojo con esto porque este es un paciente que tenía una lesión en el área motora suplementaria
siempre generan hemiparesias y los pacientes mejoran entre 3 a 6 semanas. Tener clara de que esta hemiparesia por la resonancia es clarísima de que se presenta, es en el postquirúrgico tardío, no aparece el mismo, es decir, cuando hacemos la prueba antes de cerrar, el paciente está moviendo. Entonces son déficits que son transitorios y no tenemos ninguna mortalidad. Para terminar, solamente quiero mostrarles esta curva a todos ustedes de lo que está pasando en nuestro medio. Esto es Latinoamérica, esto es un estudio, he hecho una publicación de nosotros en donde claramente mire lo que está pasando con leucemias. Año 1996 la sobrevida era 20%, 2001 40%, 2006 50%, 2011 70% de sobrevida. Estas leucemias, linfoma, mire 60%, 2001-2096, mire el 2011 como la sobrevida es más del 90%. Mire lo que está pasando con tumores del sistema nervioso central, en especial glioblastoma. La sobrevida en el 96 era 25%, mejoró un tris y otra vez volvió a caer. Entonces, esto no sé qué está pasando, pero de verdad necesitamos impactar en los pacientes, mejorar la sobrevida a 3 años, porque estamos hablando de gliomas y tumores del sistema nervioso central y algo no estamos haciendo bien y creo que una de las hipótesis es este tipo de cirugía. Muchas gracias a todos, espero no haberme extendido mucho y que haya sido de su interés. Ya dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, por su excelente exposición, por los claros ejemplos que nos presentó. Vamos a recopilar las preguntas y se las estaremos enviando, doctor. Animo al público a que pueda formularlas y usted le pueda contestar y responder vía el chat. Vamos a continuar entonces ahora con el doctor Sergio Moreno Jiménez. Para mí es un placer presentarles al profesor médico cirujano. Tiene un doctorado y maestría en ciencias médicas, diplomado en principios y prácticas en investigación médica y marketing médico. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas Nivel D. Cuenta con el Premio Nacional de Cirugía Francisco Montes de Oca, con el Premio Nacional Manuel Velasco Suárez por trayectoria en neurociencias y Premio de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente es el jefe de la Unidad de Radioneurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y jefe de la Clínica de Radiocirugía del Centro Neurológico ABC. Es un placer entonces presentarles a este gran profesional. Bienvenido, doctor Moreno. Le escuchamos, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por estar en este webinar. Gracias a InterOncology, a Natalia, ¿no? Y a BrainLab. Y me toca una plática que creo que va a complementar bastante bien la plática excelente del doctor Guzmán, que es el uso de la tractografía, en este caso en radiocirugía, ¿no? Que por supuesto el principio es el mismo, sin embargo la técnica cambia un poco debido a que no tenemos el acceso directo al cerebro, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la parte fundamental de este webinar son los avances en el software, ¿no? Que usamos en neurocirugía. Y revisé en la literatura no médica, ¿no? Cuál ha sido el avance en el software, por ejemplo, y estas son las 5 que encontré más importantes, ¿no? El blockchain, el big data, la realidad virtual, el machine learning y el internet de las cosas que han cambiado realmente al mundo, ¿no? Y en neurocirugía no es la excepción. Vamos a ver cómo el software también ha ido cambiando mucho la perspectiva que tenemos nosotros de las enfermedades. Nos ayuda no solamente a visualizar, sino también a analizar un poquito la estructura como vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver como introducción, ya se comentó un poquito sobre las fibras blancas, pero vamos a mencionar que en general las podemos dividir de manera arbitraria en las fibras de asociación, en las fibras comisurales y en las de proyección. Las de asociación son las que interconectan las regiones corticales que son vecinas o distantes y por lo tanto tenemos fibras largas y fibras cortas, pero lo que los tiene en este grupo es que están dentro del mismo hemisferio, no cruzan de un lado al otro. Por otro lado, las comisurales, la más importante de ellas, no es la única, pero sí la más importante, es el cuerpo calloso, como lo vemos aquí. Y se caracterizan estas comisuras por atravesar la línea media, ¿no? Y son estructuras entonces de fibras blancas que interconectan regiones correspondientes de ambos hemisferios, ¿no? Y por lo tanto son muy importantes también para la función. Y finalmente las de proyección son las que conectan a la corteza cerebral con estructuras como el tallo cerebral y la médula espinal, por ejemplo.
Vamos a ver entonces, este es un breve resumen, ¿no? Un esquema en donde vemos las principales fibras blancas o tractos, ¿no? Entonces, de la parte comisural vemos al cuerpo calloso, pero también está la comisura blanca anterior. En las de asociación podemos tener el cíngulo, por ejemplo, ¿no? Que ya se comentó un poquito sobre su función, el fornix, todos los que son los fascículos longitudinales, ¿no? Los superiores, medio, inferior, ¿no? El occipito frontal. Y por otro lado tenemos la de proyección, ¿no? En azul, ¿no? La corona radiada, la cápsula interna con su brazo anterior y su brazo posterior, y las radiaciones ópticas. Y aquí pongo ya este color porque este es el color que se utiliza ya de manera universal para estas fibras. Todo lo que veamos en una tractografía en color rojo, pues nos indica que son fibras que cruzan de un lado al otro y por lo tanto son comisurales. A diferencia de las verdes, que son entonces las de asociación, y las azules van a ser las de proyección. En este esquema de un artículo que vale la pena leer en extenso, ¿no? En el que participó un colega, el doctor Monroy, y que habla exactamente de la anatomía de las fibras blancas y nos esquematiza de esta forma para entenderlo mejor a estos tractos y los divide en aquellos que son medianos y los que son paramedianos, los que son dorsales y los que son ventrales, y esto nos ayuda entonces a entender un poquito más la anatomía, que es bastante compleja, de estos tractos, ¿no? Y en este esquema nuevamente entonces lo podemos ver un poquito mejor. Entonces estos tractos los podemos nosotros dividir de acuerdo a su dirección, como ya lo vimos, también en el plano sagital si son medianas, paramedianas, y en el plano axial los podemos dividir en dorsal y ventral, ¿no? Y a su vez finalmente en anterior y posterior. Ya como se comentó por parte del doctor Guzmán en la plática anterior, pues vemos cómo en cirugía es muy importante conocer la anatomía de las fibras blancas. También poder utilizar, por ejemplo, la navegación y el uso de la tractografía dentro de la navegación para lograr mejores resultados, pero también es muy importante en este caso pues la estimulación cortical y subcortical, ¿no? Porque esto permite entonces hacer resecciones más amplias y sabemos que al menos en gliomas, pues el grado de resección va de la mano con el pronóstico del paciente. A mayor grado de resección, el pronóstico del paciente es mejor. Pero en radiocirugía nos tenemos que basar en la anatomía de las fibras blancas, tenemos que conocer la anatomía en este caso por resonancia magnética, entonces tenemos que acostumbrarnos a ver las diferentes secuencias. Hay estructuras que se ven mejor en T2, algunas otras en FLAIR, como el edema, algunas otras en SPGR, simple contrastada. Tenemos que verlo prácticamente todo el estudio para hacer una planeación quirúrgica y en este caso radioquirúrgica. La tractografía por imagen, vamos a ver algunos ejemplos también, y en este caso pues nos ayudan también para integrar, después de operar a nuestro paciente, ¿no? Que pudo haber sido exactamente con una tractografía preoperatoria, después de lograr una buena resección, algunos de estos pacientes pues van a requerir terapia adyuvante con radiación ionizante, no todos, pero algunos de ellos. Y en este caso entonces podemos nuevamente hacer una nueva tractografía postoperatoria, integrarla, en este caso ya no a un plan quirúrgico, sino a un plan de radiocirugía o de radioterapia. Y nos va a permitir entonces poder cuantificar la dosis que va a recibir estas estructuras. Pero en este caso, pues no podemos utilizar estimulación cortical y subcortical. Vamos a hablar un poquito entonces de la tractografía. La tractografía pues se hace a partir de una secuencia que es el tensor de difusión o el DTI, que generalmente uno lo tiene que pedir aparte, no viene dentro de la resonancia estructural, uno lo tiene que solicitar, pero cuando uno hace un DTI realmente nos fijamos mucho más en la fracción de anisotropía como lo vemos aquí, pero realmente son 11 variables que podemos nosotros extraer, son variables numéricas que podemos extraer de este tensor de difusión. En esta plática el más importante sin duda es la fracción de anisotropía porque esa es la que se va a traducir en un mapa de colores y finalmente en estructuras que pueden ser visibles y entonces que nos ayudan a hacer una planeación. Pero hay que recordar que el tensor de difusión nos da muchísimo más información que eso. Y entonces aquí vemos un poquito lo que es el movimiento exactamente que ya se comentó browniano, ¿no? O al azar, ¿no? En donde vemos que en un medio en donde no hay una direccionalidad, porque no hay tractos, no hay fibras blancas, no hay mielina, no hay flujo axónico, pues entonces esas moléculas de agua se mueven de manera al azar, ¿no? No tienen una direccionalidad.
Pero cuando se tratan de fibras blancas, ¿no? Como lo vemos aquí, pues lo que ya comenté, ¿no? El flujo axónico, la mielina, le da una direccionalidad y entonces podemos tener realmente esta fracción de anisotropía que va del 0 al 1. Y eso es lo que se va a traducir finalmente en un mapa de colores, que es lo que nos va a dar una tractografía. En este caso estamos viendo parte del tracto piramidal, pero podemos prácticamente hacer un tracto de todas las fibras blancas. Ahora, algo que también debemos de aprovechar es que esta tractografía, junto con la fracción de anisotropía, nos ayuda también a entender qué está pasando con estas fibras blancas. Estas fibras blancas pueden estar desplazadas, pueden estar edematizadas, pueden estar infiltradas o pueden estar interrumpidas o seccionadas. Y esto, una manera digamos, interpretarlo es entonces, por ejemplo, si se mantiene la anisotropía, ¿no? En comparación con la anisotropía contralateral de la misma región, pero el tracto está en una localización anormal, pues lo que está sucediendo ahí es que está desplazada, ¿no? Sin embargo, al mantener la misma anisotropía, pues prácticamente lo único que podemos decir es que está un poco desplazado y nada más. Vamos a decir que están estas fibras edematizadas cuando se mantiene la anisotropía y la posición. Sin embargo, hay mayor volumen e hiperintensidad en el T2 y por lo tanto es importante entonces ya vemos cómo vamos utilizando las diferentes secuencias. En este caso podemos utilizar el T2 o el FLAIR junto con la tractografía y entonces ver si las fibras se están separando entre ellas, sin embargo mantienen la misma topografía y la misma anisotropía y en ese caso entonces hablamos de que están edematizadas. En tercer lugar, hablamos de las que están infiltradas y en este caso las que están infiltradas vamos a ver que tienen ya disminución de la anisotropía. Nosotros podemos medir la anisotropía en el tracto de interés, en donde está nuestra lesión, y medir la anisotropía contralateral, ¿no? Como si fuera en espejo, por ejemplo, y entonces podemos ver que no es exactamente la misma, ¿no? Pero aún podemos identificar los mapas y hacer una tractografía visible. Y esto entonces nos indica de que estas fibras están infiltradas. Y finalmente hablamos de que las fibras están interrumpidas cuando hay una disminución marcada de la anisotropía, pero además hay una imposibilidad de encontrar el tracto, que seguramente los que hacen tractografía con cierta frecuencia les pasará que a veces no es tan fácil realmente poder localizar todos los tractos y hay veces incluso que es imposible. Y esto dependerá mucho entonces de si están interrumpidas, por ejemplo, pues prácticamente no vamos a poder hacer la reconstrucción de ese tracto. Hay que comentar también, se comentó en la parte quirúrgica el inconveniente, por ejemplo, del brain shift, ¿no? Que es muy importante a considerar cuando uno está navegando, pero también la distorsión de las secuencias, ¿no? Y el delta y el tensor de difusión no es la excepción y también tiene cierto grado de distorsión y eso ha dado pie a que se describa, como vemos en este artículo, lo que se llama el efecto mohicano, ¿no? Por el peinado que usan exactamente los mohicanos y que se ve así después de una reconstrucción, el tensor de difusión se puede ver así como si salieran los tractos, ¿no? Por arriba incluso rebasa la corteza cerebral y esto nos habla exactamente de la distorsión de esta secuencia. Pero pues actualmente se cuenta también con herramientas, ¿no? Dentro del software que nos permiten entonces ir corrigiendo estas distorsiones y no disminuir al 100% este tipo de efectos, sin embargo sí lo disminuyen de manera importante. Y esto vamos a ver un poquito más adelante que veamos artículos en donde se utiliza la tractografía para medir la dosis que están recibiendo, pues esto es muy importante. Entonces, la tractografía en radiocirugía, aquí les pongo, no son todos, pero son lo que considero más importante de incluir, de artículos que empezaron a utilizar la tractografía para pacientes que iban a ser radiados, ¿no? Ya sea con radiocirugía o radioterapia. El primer estudio que pongo aquí es importante porque empiezan ya desde el 2010 a hablar de que las estructuras funcionales pues podrían recibir altas dosis si no son consideradas. Y esto si nosotros, por ejemplo, revisamos nuestros planes en retrospectiva, pues podríamos entonces ver que es cierto que algunos pacientes, algunos tractos que consideramos elocuentes, pues reciben una dosis que podríamos a lo mejor haber evitado. Si eso se traduce o no se traduce en una repercusión clínica, pues eso se tiene que ver caso a caso, ¿no? Pero ya empiezan a comentar que se podrían evitar este tipo de dosis extras a estos tractos.
Posteriormente, en el 2010, ¿no? Empiezan ya a dividir los tractos y hablan entonces del tracto piramidal, por ejemplo, de las radiaciones ópticas, del fascículo arcuato, y empiezan, en este caso, en malformaciones arteriovenosas con radiocirugía, pues a ver cómo se puede hacer para evitar estos tractos, lo cual no siempre es fácil cuando la malformación está pues en un área considerada elocuente, ¿no? Un año después, pues empiezan a hablar ya de reducción de complicaciones en estos pacientes con malformaciones. Es el mismo autor prácticamente un año después, pero ya empieza a medir las complicaciones y encuentran que en aquellos pacientes que se utiliza la tractografía para la planeación, hay menos complicaciones y no se compromete la obliteración del nido. Eso quiere decir que sin duda vale la pena hacer este esfuerzo de hacer una tractografía, meterla dentro del plan de radiocirugía y pedirle a los físicos, en algunos casos, que se ponga incluso como un órgano de riesgo. Y entonces, con técnicas especiales de intensidad modulada o con alguna otra variante, pues entonces lograr que disminuya la dosis importante de estos tractos. Después, este es otro artículo muy interesante. Después han salido varios más, pero en este caso utiliza la tractografía y la fracción de anisotropía para intentar ver los cambios estructurales que están sucediendo en los pacientes tratados con radiocirugía con neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces son pacientes que cumplen criterios para un tratamiento ya invasivo, reciben un tratamiento con radiocirugía y lo siguen en el tiempo con, con fracción de anisotropía y tractografía pre-radiocirugía y en el post-radiocirugía tiempo después. Y aquí entonces empiezan ya a detectar con precisión los efectos inducidos por la radiocirugía. Inicialmente comentaba yo que la fracción de anisotropía es una de las variables, ¿no? Es la más importante para hacer la reconstrucción de los tractos, pero tenemos otras 10 variables más numéricas dentro del tensor de difusión, que en este caso, dependiendo de si suben o bajan, nos permiten a nosotros determinar cuál es un poquito la fisiopatología de lo que está pasando ahí en cuanto a la desconexión de las fibras. Y entonces podemos saber, dependiendo de cómo se comportan estas variables, si realmente es una desconexión de las fibras o es una desmielinización, por ejemplo. Y entonces este tipo de artículos utilizan esta herramienta ya no solamente para ver los tractos, sino para analizarlos de una manera numérica. Este es un estudio que publicamos ya hace 8 años, que fue el uso exactamente de la tractografía y de la fracción de anisotropía también para demostrar la desconexión progresiva de las fibras del cuerpo calloso. Esto lo voy a comentar un poquito más detallado más adelante. Ya estudios un poquito más recientes, ¿no? En donde concluyen, por ejemplo, en ya meten pacientes con patología benigna, xanomas vestibulares, malformaciones, pero también metástasis, en donde los tractos de sustancia blanca pues parecieran ser más vulnerables a la radiación de lo que se empezaba anteriormente. Antes, pues no le damos mucho énfasis a cuidarlos, ¿no? Y actualmente estos artículos nos han ayudado a entender que sí deberíamos realmente de cuidarlos. Este otro artículo en donde pues habla de que podría ayudar entonces a reducir la dosis, ¿no? Áreas funcionales, y esto nuevamente es gracias a los sistemas modernos de planeación, ¿no? Que permite entonces modificar las curvas de isodosis y darle la vuelta realmente a este tipo de estructuras. Aquí hay que poner un poquito en la balanza pues a qué le vamos a dar más peso en cada paciente, porque hay pacientes que requieren una mejor cobertura cuando se tratan, por ejemplo, de patología maligna, ¿no? Pero si es una patología que no es maligna, pues a veces vale la pena descubrir un poquito, ¿no? O disminuir la cobertura con la finalidad de proteger las estructuras. ¿Y de qué depende esto? Pues entonces de la expectativa de vida del paciente y del tipo de tejido de la radiobiología. Y este último estudio que comento aquí es interesante porque es una talamotomía, que vamos a ver aquí también lo pongo más desglosado porque me pareció muy interesante. Es un reporte de caso, un solo caso, pero es una talamotomía, ¿no? Por temblor en un paciente que se trató con una técnica frameless, ¿no? Sin anillo de estereotaxia, con un Novalis TX. Lo que se hizo inicialmente fue entonces, mediante la tractografía y la fracción de anisotropía, poner las semillas, ¿no? Que ya se comentaron también en la plática previa. Se ponen las semillas y entonces vieron en dónde estaban, digamos, el mayor número de fibras que conectaban ese núcleo ventral intermedio del tálamo con el área premotora y el área suplementaria motora. Entonces, en ese caso, sale este mapa de colores, ¿no? En tono de gris, más bien,
en donde el tono blanco, mayor tono de blanco, lo que encuentran ahí es que hay mayor número de fibras que conectan exactamente con área suplementaria motora y área premotora. Y esto entonces les ayudó a encontrar el blanco a radiar, en este caso con una dosis de 140 grays al isocentro, con técnica de conos, por supuesto. Y vemos entonces aquí el verde, ¿no? Que vemos aquí es lo que se hizo con la radiocirugía, y en rojo vemos la trayectoria que se hizo de manera paralela usando atlas de estereotaxia de la manera convencional. Entonces realmente vemos cómo la tractografía también tiene una muy buena precisión para localizar al menos este blanco ventral intermedio del tálamo. Y vemos entonces la evolución, ¿no? Antes de la radiocirugía, a los 3 meses y a los 7 meses, en donde ya se ve una captación de contraste exactamente en el blanco, y tiempo después vemos ya la lesión también en el T2, ¿no? Aquí 12 meses después de la radiocirugía. Este caso es el que comentaba yo de la epilepsia. Es una paciente con síndrome de Lennox-Gastaut, que es una de las indicaciones para hacer callosotomía. En el instituto, pues generalmente se han hecho abiertas, ¿no? Principalmente por el doctor Mario Alonso Vanegas, cirujano de epilepsia, pero también tenemos un protocolo para hacerlas con radiocirugía y los resultados han sido bastante buenos. En este caso, en este primer caso que hicimos, entonces pintamos el cuerpo calloso que queríamos desconectar, y lo que hicimos fue usar la tractografía. Nuevamente vemos en la A, vemos la tractografía antes de la radiocirugía, y vemos la tractografía 9 meses después, en donde la parte radiada entonces se ve desconectada, ¿no? Pierde ese color rojizo, ¿no? Y esto a fin de cuentas es una traducción de la disminución de la fracción de anisotropía. Entonces utilizamos una segmentación del cuerpo calloso, en donde vemos entonces la parte radiada de las regiones 1 a la 3 y las no radiadas, la 4 y la 5, que nos sirvieron como autocontroles. Y aquí lo que vimos, primero lo comparamos con sujetos sanos, en donde aquí vemos la fracción de anisotropía en las diferentes regiones, en la anterior 1, en la 3 y en la 5, que corresponde principalmente con el esplenio. Y esta es la distribución en 5 sujetos sanos. Esta es la distribución en la paciente con síndrome de Lennox-Gastaut, que es una distribución muy parecida. Y después entonces medimos la fracción anisotropía a los 3 meses y a los 9 meses. Vemos como la región 5, que no está radiada, se mantiene la fracción anisotropía, y en las fracciones 1 y 3, que sí están radiadas, como la fracción anisotropía entonces va bajando con el tiempo. Y vemos de manera paralela como el número de crisis en esta paciente también va bajando de 56 a 20 a 12, ¿no? Y eso va de manera paralela nuevamente con la parte de la fracción anisotropía en esas regiones, ¿no? Y eso lo traducimos con tractografía a este mapa de colores, en donde es muy evidente el cambio inducido por la radiocirugía. Y algunos casos clínicos que hemos hecho, ¿no? Aparte de esto, vamos a ver, es un paciente masculino de 35 años de edad, con una hemiparesia, un tumor raro, ¿no? Si vemos aquí tiene un nivel líquido, en su interior tiene un componente sólido y un componente quístico, ¿no? Como si hubiera sangrado. Finalmente, este paciente se hizo una planeación también, ¿no? Con el navegador. Voy a avanzar un poquito más rápido, esto ya se comentó, pero entonces se hizo una resección con uso de navegador y con mapeo, y se hizo una resección completa, ¿no? En este caso un ependimoma anaplásico, ¿no? Y lo que podemos hacer después de esto es hacer una nueva tractografía para ver los cambios después de la cirugía y entonces hacer una planeación. Técnicamente lo que se hace ya también se comentó previamente, pero básicamente es pasar las secuencias que necesitamos, en este caso para hacer la tractografía al B0, ¿no? Que es parte del DTI. Metemos también una secuencia estructural, generalmente un SPGR o un T2 de cortes finos, y vamos avanzando entonces con la fusión de imágenes, ¿no? Por ejemplo, como vemos aquí, pintamos nuestra región a radiar, vamos avanzando. Podemos entrar, a fin de cuentas, el navegador que usamos nosotros es de Brainlab, la estación que tenemos también es de Brainlab, de Elements para la radiocirugía, entonces prácticamente es la misma plataforma, y eso nos permite entonces volver a hacer la tractografía, en este caso postoperatoria, ¿no? Entonces, para eso, pues nuevamente buscamos en dónde poner la semilla. Para esto tiene que haber un conocimiento anatómico, por supuesto, y se hace entonces una reconstrucción, se hace una reconstrucción de los tractos que nos va a permitir
entonces ver corte por corte el lecho tumoral en relación con nuestro tracto, ¿no? Y entonces en este caso ya no es para la cirugía, pero es para la radiación y también entonces es de gran utilidad. En este caso, bueno, podemos pintar todos los tractos que se requieren para ese caso y vamos a ver las curvas, ¿no? En este caso entonces vemos del lado izquierdo, ¿no? En donde estamos poniendo la estructura del corticoespinal como un órgano de riesgo, en donde las curvas de isodosis entonces le dan la vuelta, y en este caso, si no se utiliza, pues recibe una dosis plena, ¿no? Este tracto. Y entonces podemos verlo también en un corte coronal, ¿no? Exactamente lo mismo. Aquí vemos cómo se está protegiendo. En este caso no se está protegiendo. Y lo mismo en un corte sagital, ¿no? Aquí vemos, podemos ver también con este visor, en donde vemos los dos planes al mismo tiempo. En uno, el de arriba es el plan con protección y en el de abajo es sin protección, ¿no? Donde realmente la ganancia es muy importante, ¿no? Aquí lo vemos ahora al revés. Aquí también es muy evidente, ¿no? Pareciera que estamos mandando las curvas, ¿no? Lejos del tracto. Y el histograma, ¿no? Que es muy importante revisarlo, pues vemos realmente como si hay una protección importante, ¿no? En este histograma de dosis-volumen en relación al tracto, ¿no? Que queremos proteger. Esta curva que vemos aquí hacia afuera más larga, pues es la dosis que recibiría con un plan sin usarlo como órgano de riesgo, en comparación con este plan cuando se utiliza intensidad modulada y se pone como órgano de riesgo y entonces para protegerlo. El caso 2, ¿no? Otro tumor, un paciente también masculino con crisis focales, se hace una navegación para una resección quirúrgica, ¿no? En estos casos también, en la mayoría de ellos se hace con mapeo motor, algunos de ellos los despertamos cuando es necesario. Aquí vemos la estimulación, realmente con parámetros bastante bajos encontramos respuesta y eso nos permite entonces hacer una resección amplia, ¿no? Y manteniendo la funcionalidad en el paciente, ¿no? En este caso, con un astrocitoma grado 3, requiere radiación nuevamente y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Exactamente, ya no me detengo mucho en esto, solamente comentar que el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Es volver a hacer una tractografía, poner la semilla en nuestro sitio de interés, y esta parte es importante, en donde vemos aquí la tractografía que ya hicimos, y entonces esta tractografía nosotros la podemos convertir en un objeto, ¿no? Como lo vemos ahora aquí. Aquí ya es un objeto tridimensional. Y ese objeto tridimensional es exactamente el que se pone como órgano de riesgo, ¿no? Aquí lo vemos. Y vamos a ver las curvas nuevamente, ¿no? En este caso, entonces vemos aquí, ¿no? Cómo se está protegiendo, ¿no? Y estamos alejándonos entonces del haz corticoespinal, siendo que si no lo consideramos va a recibir una dosis importante, ¿no? Y esto, pues, muchos de nuestros casos iniciales, pues, lo han recibido, y de acuerdo a la literatura, pues, pareciera que hay cierta ganancia. Por supuesto, aquí podríamos ponernos a discutir qué tanto vale la pena protegerlo, pues, nuevamente dependerá de cada caso, ¿no? Una enfermedad de una patología neoplásica maligna, o si es una patología benigna. Todo eso nos tiene que ayudar a tomar las decisiones si preferimos cobertura o preferimos protección, ¿no? Aquí vemos muy claramente cómo se pueden proteger. Y el último caso, ¿no? Otro caso con una resección también completa, básicamente la misma técnica, me salto la parte quirúrgica, llegamos a la planeación con radiación, ¿no? Y nuevamente vemos de este lado cómo está recibiendo prácticamente una dosis plena, ¿no? Toda la dosis de prescripción la está recibiendo la estructura, y en este caso es muy poquito. De hecho, hay una parte de la curva que se queda del otro lado, pero estamos como dándole la vuelta al tracto, ¿no? Y de eso se trata exactamente cuando hacemos una planeación de radiocirugía guiada por tractografía, y es evidente la ganancia que se tiene en cobertura. Es importante recalcar en qué casos podría ser de mayor utilidad esto, ¿no? Y uno de esos casos es en las reirradiaciones, ¿no? ¿Cuándo vamos a reirradiar pacientes? Pues uno de los casos son los glioblastomas, en donde son pacientes que ya se han operado, reciben el protocolo STUB completo, y después, ante una recurrencia, pues una de las opciones es volver a operar, por supuesto, pero también puede ser volver a radiar en algunos casos. Y en estos casos, cuando volvemos a radiar,
pues vamos a ver cómo esta es la dosis habitual que utilizamos, ¿no? Con radioterapia en estos pacientes, los radiooncólogos, son 60 grays. Lo más recomendable, de acuerdo a la literatura, es no rebasar 100 grays de manera de dosis acumulada, ¿no? Equivalente a 2 grays. Y en este caso, entonces, vemos, por ejemplo, en pacientes que los reirradiamos, en este caso con radiocirugía, con 13 grays, que es una dosis bajita, pues la dosis acumulada sería de 84.9, ¿no? Si utilizamos 20 grays, por ejemplo, aquí, ya me estoy pasando a 110. Y aquí pongo un esquema que no se usa generalmente, que sería una radiocirugía de 17.5, pues la pongo porque con ese es en donde llegamos realmente al límite de 100, ¿no? Entonces, simplemente hay que comentar, en este caso podríamos también sentarnos a debatir si nos pasamos, qué puede llegar a pasar, si nos pasamos de 100, pues puede ser que nada, porque si son pacientes con glioblastoma, puede ser que no vivan suficiente como para poder tener esa toxicidad que puede potencialmente llegar a tener. Pero simplemente es una tabla que nos ayuda a ver cómo los esquemas de reirradiación, en muchos de ellos rebasamos la dosis que quisiéramos dar al paciente, y eso aumenta las probabilidades también de radionecrosis. Y en estos casos, con mayor razón, sería útil usar entonces la tractografía para ponerla como órgano de riesgo, poder calcular qué dosis recibió en el primer tratamiento y en el segundo tratamiento como un plan suma, y entonces proteger al máximo estas estructuras. Entonces, ya para concluir, pues la tractografía es útil en el campo de la radiocirugía, ¿no? En la planeación, pero también en la parte funcional, ¿no? Ya vimos que no nada más la tractografía es ver los tractos, ¿no? Sino todo lo que viene atrás de esto, que es toda la parte numérica, y que viendo todo el desarrollo en el software, pues que lo deberíamos de explotar más, ¿no? Para terminar, pongo esta escultura, ¿no? De una escultura china, Luoli Rong. Esto me lo dio el doctor Mercado, un amigo neurocirujano de Guadalajara. Yo no la conocía, pero si uno se mete a su galería en internet, pues realmente tiene muchas piezas que nos hacen parecer como si fueran fibras blancas, ¿no? Y eso es lo que me gustó de esta escultora, ¿no? Y para terminar, pues agradecer a todo el grupo de radiocirugía de nuestro instituto, ¿no? En particular al doctor Javier Jacobo y Rocío Mamani, que me ayudaron para recolectar estos casos que presentamos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Gracias por la recomendación artística también, la vamos a tener en cuenta. Y si nos permitís, Sergio, vamos a formularte algunas preguntas que nos están haciendo los participantes. Las demás te las dejo para que las contestes tú ya por privado. Una de las preguntas del doctor Armando Félix nos dice lo siguiente: ¿el uso de la tractografía estaría ya recomendada en algunos escenarios clínicos? ¿Se recomendaría como rutina en radiocirugía? Claro, no es una rutina, ¿no? Sin duda podemos seguir sin hacerla. Sin embargo, si queremos ofrecerle a nuestro paciente, digamos, el estado del arte, sin duda hay artículos que ya sustentan que usarla disminuye la dosis tóxica a estos tractos o a estas estructuras. En este caso, hablamos principalmente de tractografía porque ese era el tema, pero así como lo hacemos con tractografía, también se puede incluir una resonancia funcional y poner la corteza motora, la corteza del lenguaje, todo esto también como órganos de riesgo, ¿no? Entonces, no es un estándar en la actualidad, sin duda, ¿no? Podemos hacerlo digamos, radiar a nuestros pacientes sin esta tecnología, sin embargo, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, si contamos con ella, idealmente sí hay que usarla. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Ricardo Sendales: ¿hay alguna restricción de dosis recomendada para tractos en radiocirugía? Sí, bueno, en general usamos la recomendación del B12, ¿no? En donde lo ideal es que la estructura no reciba más de 12 grays 10 centímetros cúbicos, porque lo consideramos como parte de lo que nosotros llamamos normal tissue, ¿no? Pero sin duda, los artículos que vayan saliendo, ¿no? Que ya se está utilizando esta técnica, pues irán más bien marcando la pauta. Porque así se empezó, por ejemplo, cuando hablábamos de la tolerancia de la médula espinal, pues al principio la médula espinal no importaba si era cervical, torácica o lumbosacra, era exactamente la misma tolerancia. Sin embargo, hay artículos
ya más recientes que nos hablan de que no es la misma tolerancia, no es lo mismo radiar un paciente a nivel cervical que otro a nivel torácico, por ejemplo, ¿no? Parte importante es la irrigación. Seguramente lo mismo sucederá, sobre todo que los artículos ya están hablando de tractos por separado, y entonces analizan el tracto piramidal y el uncinado y el arcuato, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita no tendríamos como una respuesta de si hay una diferenciación en cuanto a la tolerancia, pero en general se utiliza la del normal tissue. Gracias, doctor Moreno. Y por último, desde Daniel Salvador Ruiz nos pregunta, ¿la fusión de imágenes que hace de tractografía y resonancia para radiocirugía, ¿se hace con un software específico de Brainlab? Sí, usamos el software. Realmente la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos el navegador de Brainlab y tenemos el equipo de radiocirugía de Brainlab también, ¿no? Entonces, son compatibles y la fusión de imágenes es parte, ya no me detuve mucho en eso, pero son como estaciones de trabajo, ¿no? Que vamos avanzando en el Elements, y una de esas estaciones es la fusión de imágenes. Y en esa fusión de imágenes es exactamente en donde podemos incorporar estas estructuras ya como un volumen, ¿no? Entonces, una parte es hacer la tractografía, pero ya hecha la tractografía se convierte en un volumen y se hace la fusión de imágenes con este software, exactamente. Excelente, doctor. Entonces, para continuar ahora con la participación activa de los asistentes, vamos a compartir en vuestras pantallas una votación donde van a poder ver ustedes una pregunta con 3 opciones, perdón, con 4 opciones. Entonces, si mis compañeros por favor comparten esta votación. La disminución de la anisotropía, pero aún con el tracto identificable en las mapas de orientación, se relaciona con... Y tenemos 4 opciones, entonces por favor, sí, turno de votaciones, 30 segundos para votar. Había 4 opciones, ¿verdad? Fibras desplazadas, fibras edematizadas, fibras infiltradas y fibras interrumpidas. Resultados, Doc. El 45% de la audiencia, la respuesta correcta es la tercera, la C. El 44% dice que es fibras edematizadas. El 16% indica que es fibras interrumpidas. Y el 18% que es fibras desplazadas. Doc, ¿cuál era la correcta? La infiltradas. No sé qué número es ahí. Pero... es el 37% respondió infiltradas y el 36% edematizadas. Sí, este es un concepto que lo puse ahí exactamente porque se usa poco, ¿no? Pero creo que lo deberíamos de usar más, porque estamos acostumbrados a usar la tractografía solamente a ver los tractos y nos olvidamos de la parte de la fracción de anisotropía. Y si los usamos juntos los dos elementos, nos da mucho más información, incluso de poder saber qué está pasando con los tractos. Estupendo. Gracias, doctor Moreno. Quedan preguntas para que puedas responder vía el chat, si sos tan amable, para que podamos continuar entonces con el tercer panelista. Es un placer presentarles al doctor Edgar Ordóñez, neurocirujano colombiano con una amplia carrera de honores y reconocimientos, desarrollando tareas como profesor y mentor a nivel internacional. Su posición actual como neurocirujano e instructor asistente en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fundamentos de Instrumentación en Neurocirugía. También desempeña labores en el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso, profesor de cátedra en la Universidad de los Andes y médico adscrito en la Clínica del Country, la Clínica Colina, la de Palermo y la Clínica Hospital San José. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Gracias, te agradezco mucho, Natalia. Me comparto aquí mi pantalla. Okay. Bien, entonces para complementar la información que ya ampliamente nos ha brindado el doctor Francisco y el doctor Sergio, va a hablar un poquito más, estos son más que todo casos, bueno, como para aplicar todo lo que han hablado de ellos. Entonces, hoy puntualmente voy a hablar de los tumores cerebrales intrínsecos. Bueno, digamos que los objetivos en general, así como lo recalcaron ellos,
es nosotros poder ofrecerle una buena calidad de vida a los pacientes, ¿cierto? Igual tumores que son malignos, pues nosotros queremos es ofrecer una resección máxima segura en estos pacientes. Bueno, obviamente siempre obtener una muestra para poder definir si necesitan quimioterapia o radioterapia adyuvante. Y lo más importante, ¿cierto?, que es tratar de mejorarles los síntomas, si es posible, de hacer una descompresión neurovascular o disminuir la presión intracraneana cuando es posible. Para eso nosotros siempre usamos, digamos, puntos de referencia o reparos anatómicos, ¿sí? Tanto para el cirujano y definir cuál es el abordaje más cómodo, así como para definir cuáles son los márgenes seguros para poder hacer esa resección. Dentro de las estructuras elocuentes, bueno, está obviamente toda la parte vascular y los pares craneales, y lo que nosotros queremos ver puntualmente con la tractografía, que son las vías que están de sustancia blanca intrínsecas en el cerebro, principalmente las vías motoras del lenguaje y las vías visuales. Y todo eso podemos reconstruirlo, ¿sí? Y también podemos fusionarlo. Entonces, quiero mostrarles esta imagen porque uno como cirujano siempre quisiera poder disecar, ¿cierto?, todos los cerebros, y nosotros lo que hacemos en el planeamiento es tratar de hacer una disección virtual de lo que nosotros vamos a encontrarnos en la cirugía. Este es un espécimen cadavérico que nosotros hacemos pues la disección también de las fibras blancas en el laboratorio, ¿cierto? Pero también podemos hacer una disección virtual de esas fibras blancas con la tractografía, y en esto quiero ser muy puntual, y es que la tractografía es un estudio, ¿cierto?, que mira una estructura, no una función, sino una estructura capaz de hacer difusión del agua. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que tengamos una adecuada adquisición de las imágenes. Puntualmente para la cirugía, nosotros podemos tener dentro de nuestro protocolo para tumores, desde que nosotros estamos planeando que hay un tumor en un área elocuente, podemos simplemente asegurarnos de que esa resonancia tenga estas 3 secuencias. Sí, probablemente si es un tumor, siempre tenemos que tener una resonancia con un T1 volumétrico contrastado como cualquier neuronavegación. Bueno, si necesitamos hacer también una integración de la parte vascular, tenemos la secuencia TOF, que puede ser sin el contraste, o hacer una reconstrucción contrastada si es necesario. Y, por supuesto, el tensor de difusión. Están ahorita preguntando que cuánto es lo mínimo de teslas para poder hacer la reconstrucción. Todo esto, estas reconstrucciones, están basadas en qué tan probable es realmente que esta fibra esté por acá. Entonces, desde 1.5 teslas, digamos que es estadísticamente significativo para que la información que nos están dando las imágenes realmente sea la verdadera. Con respecto a las estructuras, ¿cierto?, de los pares craneales, la hipófisis, el hipotálamo, etcétera, las estructuras que nosotros necesitamos reconstruir, todo depende de la adquisición buena que nosotros tengamos volumétrica. Esto se hace basado en un atlas, ¿cierto?, con una segmentación automática que nosotros también podemos corregir, ¿sí? Digamos que esto está basado en un atlas, pero obviamente la anatomía siempre está distorsionada y nosotros podemos ajustarla dependiendo de cada paciente. Y de acuerdo a la información que nosotros tengamos vascular, también podemos hacer una segmentación para una reconstrucción tridimensional de esos vasos para poder finalmente tener esa información en cirugía y fusionar todas estas estructuras para poder hacer una resección lo más segura posible, ¿cierto? Sobre todo va a mostrar algunos casos de tumores profundos para no cruzarnos con la información de los tumores en área motora. Entonces, puntualmente para la tractografía, ¿cierto?, nosotros tenemos una adquisición que es el tensor de difusión, que cuando nosotros lo adquirimos, eso, como ya lo explicó el doctor Sergio, se complementa a través de un mapa de colores, que esto ya, digamos, es la referencia mundial. Aquí se las pongo. Este es el tracto corticoespinal. Todo varía mucho dependiendo de la información que nosotros queramos reconstruir,
pero podemos hacer una reconstrucción, una segmentación desde la superficie pial hasta los, digamos, todas las estructuras que nosotros queramos y los tractos. Hay veces que nosotros tenemos que tener cuidado, ahorita les voy a mostrar, no solamente con los tractos, sino con los vasos. A veces los límites de los tumores pueden ser de sustancia blanca o vasculares. Entonces, este primer caso es una biopsia intencional de un glioma de alto grado en el cuerpo calloso posterior. Es un paciente de 52 años, diestro, que llega por convulsiones y desorientación. Un examen neurológico únicamente desorientado. Tenemos esta resonancia contrastada que muestra dos lesiones. Aquí se alcanza a ver la otra lesión. Tiene una lesión que compromete ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y la otra lesión que compromete la parte anterior del cuerpo calloso. Entonces, este paciente decidimos hacer una biopsia intencional porque sabemos que hacer una resección amplia igual de esta lesión posterior, a pesar de que hagamos una resección amplia, así logremos una resección inclusive completa de esta lesión, la otra lesión va a continuar la progresión tumoral. Entonces aquí digamos que nosotros tenemos que por lo menos definir si eso es un glioma de alto grado, ¿cierto? Que sea multicéntrico, un linfoma o que sea metástasis. Entonces decidimos hacer una biopsia para determinar la histopatología, ¿cierto? Porque son lesiones múltiples, tiene un compromiso bilateral. Como toda biopsia tiene lesiones que puedan generar hemorragia. Y puntualmente, ¿cierto? Por la localización podemos hacer una lesión de las fibras, puntualmente aquí pueden ser visuales. Ahorita voy a mostrarles la reconstrucción que hacemos para estos casos. Como les decía, puede hacer una resección parcial intencional o hacer esta biopsia por navegación. Desde el punto de vista de la superficie cerebral, nosotros podemos definir cuál es el mejor punto de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hacer un abordaje transsulcal para definir el punto de entrada. En este caso, aquí tenemos el giro precentral, el giro postcentral y el giro parietal superior. Aquí decidimos hacer un abordaje transsulcal parietal superior. Definimos un target dentro del tumor basados en el punto que creemos puede ser de mayor malignidad y hacemos una reconstrucción de las vías visuales y de las vías motoras que ya se los voy a mostrar. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que asiste uno parietal está todavía seguro y parte de eso es estas fibras motoras, ¿sí? Que si uno piensa que aquí está parietal todavía está muy anterior y puede haber una lesión motora en este paciente. Con respecto a la reconstrucción de las vías visuales, es posible nosotros hacer una segmentación de los cuerpos geniculados, ¿sí? Y en el caso de los cuerpos geniculados laterales, hacer la reconstrucción de las radiaciones ópticas. Entonces nosotros podemos hacer una reconstrucción tridimensional de toda la vía visual, ¿cierto? El nervio óptico, quiasma, tracto, el cuerpo geniculado y las radiaciones ópticas. Igualmente, como les decía, toda la reconstrucción de la vía motora, que a mí personalmente me gusta reconstruir todas las fibras que pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Y también todas las fibras que vienen de la corteza motora. Entonces, primaria. Entonces, este es el VarioGuide, que es lo que nosotros utilizamos para hacer estas biopsias, que va ajustado al soporte de Mayfield. Y a mí me gusta personalmente siempre con los residentes hacer un planeamiento antes de hacer toda la verificación con el neuronavegador. Posteriormente, verificamos que estamos en la trayectoria que nosotros hemos planeado. Bueno, colocamos el VarioGuide que tiene para ajustarlo como si fuera un marco de estereotaxia y definimos cuál es nuestra trayectoria para llegar a ese punto que nosotros queremos.
nosotros hacemos, digamos, tenemos esta guía que nos va diciendo qué tan cerca, qué tan alejado en los grados cuando estamos cuadrando en los 3 ejes. Y cuando ya estamos llegando al sitio de la biopsia, nos dice cuándo llegamos y cuántos son los grados que tenemos de variabilidad. Cuando ya estamos seguros que estamos en ese punto, después de haber cuadrado todos los 3 ejes, tomamos la biopsia. Nosotros particularmente tomamos en los 4 puntos cardinales y tomamos una muestra en la parte exterior, otras 4 muestras. Entonces, luego de eso hacemos siempre un tag para verificar que estamos en el sitio. Es un paciente que salió con nuestro sistema anaplásico y continuó. Se le da salida en el primer día posoperatorio para completar su manejo adyuvante. Esto es otro caso, una resección de un glioma de alto grado temporal, una resección que hicimos hace poco, paciente de 66 años, siempre importante la lateralidad para definir la elocuencia, ¿cierto?, que nosotros estamos viendo, que es distinto operar el lado izquierdo del lado derecho y definir realmente si vale o no vale la pena reconstruir tractos y, por ejemplo, dependiendo de la localización y dependiendo del lado. Entonces, paciente que llega por una hemiparesia izquierda progresiva, con pérdida de la visión y desorientado. Sin embargo, este paciente tenía una parálisis cerebral con una hemiparesia, derecha aquí, previa. El paciente en este momento estaba cuadriparético. Haciendo una resonancia que muestra esta lesión temporal mesial del lado derecho y con este pequeño satélite. Digamos que esto es una lesión profunda que nosotros vemos aquí, tiene una relación importante con todas las estructuras vasculares, con el pedúnculo cerebral, ¿sí? Entonces decidimos hacer un abordaje con neuronavegación. Nosotros en este punto, lo más probable que nosotros pensamos es que sea un glioma de alto grado. Y lo que nosotros necesitamos lograr es tratar de hacer la resección máxima segura en este tumor. ¿Qué podemos generar en el paciente? Que podamos hacer un deterioro de su hemianopsia, ¿cierto? O hacer una lesión de las fibras, sobre todo aquí en la parte más mesial, de las fibras motoras. Nosotros podemos hacer nuevamente una biopsia intencional por neuronavegación, dado todos sus antecedentes clínicos, que el paciente está muy deteriorado, o hacer una resección parcial intencional. En este caso decimos hacer una resección máxima segura. Nuevamente hacemos la reconstrucción vial para, en este caso definimos hacer un abordaje transsulcal entre T2 y T3. Esta es nuestra trayectoria, hacemos toda la reconstrucción de las fibras motoras, también de la parte vascular y de los pares craneales que tienen una anatomía distorsionada. Perdón. Entonces, nosotros hacemos en este caso un abordaje usual con una incisión arqueada, abrimos el músculo temporal, posteriormente hacemos una craneotomía temporal un poquito posterior a un abordaje terional. A mí personalmente siempre me gusta poner el soporte del Leila. Y esto es lo que nosotros tenemos en cirugía, ¿cierto? Este es el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y esto es como vamos haciendo el abordaje. En este caso, lo que a nosotros nos interesa son las estructuras profundas. Entonces, nosotros hacemos un desplazamiento de toda la corteza, de todo el tejido cerebral superficial. Y tratamos de hacer la resección máxima segura, preservando. Entonces tuvimos que hacer un tumor que era bastante firme en la hora de la resección, llegando aquí a la parte del pedúnculo cerebral, se hacía una tracción completa de toda la vía. Este es un tercer caso, es una resección tubular de un subependinoma frontal gigante en el ventrículo lateral del lado izquierdo, una paciente de 66 años, diestra, que llega por una cefalea crónica que aumentaba en frecuencia e intensidad, sin ningún antecedente de importancia, al examen neurológico intacto, con una resonancia que muestra un
un tumor ventricular, ¿cierto? En el cuerpo del ventrículo lateral del lado izquierdo, con un alargamiento de una ventriculomegalia aquí supratentorial. Ustedes ven una lesión que no realza casi con el medio contraste, solo unos pequeños puntos, pero con una extensión anteroposterior bastante importante, comprometiendo aquí el techo del tercer ventrículo, ¿cierto? Con diagnósticos diferenciales de un posible neurocitoma versus un subependimomo. Entonces, digamos que nosotros decidimos llevar a esta paciente a cirugía para hacer un tratamiento de su hidrocefalia crónica y los riesgos más grandes, ¿cierto? Que nosotros no podamos hacer un control adecuado de un sangrado intraventricular, que hagamos una lesión hipotalámica, un infarto venoso profundo y puntualmente desde el punto de vista de sustancia blanca, a hacer una lesión de las vías intercomisurales, de los tractos motores suplementarios y del lenguaje, ¿cierto? Porque estamos hablando de una lesión que está en el lado izquierdo. Digamos que las alternativas más, digamos, más opcionadas para el tratamiento de este tumor es un abordaje transcalloso o un abordaje transsulcal, ¿cierto? Transcortical del lado izquierdo. Ambas opciones son válidas. Digamos que nosotros decidimos hacer un abordaje transsulcal por su extensión anteroposterior y básicamente porque tengo más experiencia haciendo esos abordajes transcorticales y sobre todo porque el abordaje transcalloso probablemente requeriría una callosotomía amplia que podría dejar al paciente con síndrome de una desconexión permanente. Entonces hacemos toda la reconstrucción nuevamente, también vascular. Aquí se ve el seno longitudinal superior, las venas retrovelar. Aquí tratar obviamente de hacer un abordaje transsulcal. Aquí está el giro frontal superior, el giro frontal medio. Y aquí nosotros hicimos ambas trayectorias igual, para un abordaje transcalloso y para un abordaje transsulcal. Y evaluando todas las estructuras, hicimos una fusión de todo el sistema arterial, del sistema venoso profundo y de todas las estructuras en relación con el tumor. Como estamos hablando del lado izquierdo, hacemos una reconstrucción de todos los tractos del lenguaje y de los tractos motores. Aquí está el tracto corticoespinal en la parte más posterior, y en esta parte anterior son los tractos que vienen de la corteza motora suplementaria. Este es el fascículo longitudinal superior, que es el que probablemente estaba más en relación con el abordaje transsulcal que nosotros estamos planeando. Esto es el resto de los tractos, no voy a entrar en detalle. Y esta es la trayectoria nuestra. Lo único que estamos, digamos, poniendo en riesgo son algunas fibras que vienen intercomisurales y las fibras motoras suplementarias. Este es el planeamiento que nosotros hacemos en el software. A mí personalmente me gusta hacer esto el día anterior a cirugía, como cualquier planeamiento que hace un neurocirujano de su cirugía. Y me siento a hacer toda esta reconstrucción de la tractografía. A mí me gusta hacerla a mí mismo, o sentarme con mis residentes, ¿sí? Toda esta adquisición y toda la parte de radiología. Bueno, es posible, lo hago con los radiólogos, pero me gusta hacerlo sentado en un computador aparte, no necesariamente en sala de cirugía. Cuando no hay tiempo lo hago en sala de cirugía. Y aquí ustedes pueden ver, este es el punto de entrada que habíamos dicho entre el giro frontal superior y el giro frontal medio. Y esta es la trayectoria para llegar al sitio medio, lo más posterior, sin quedarnos atrás de la parte más anterior y que podamos hacer una adecuada resección. Esto además nos permite hacer una visualización mucho más completa de la pared lateral, del ventrículo lateral, comparado con un abordaje transcalloso, ¿cierto? Porque aquí no podemos hacer retracción hacia la línea media para poder angular el retractor tubular. Entonces, este paciente lo ponemos en decúbito supino, le ponemos el soporte de Mayfield
En este caso decidimos ponerle una ventriculostomía en caso de tener que hacer un lavado ventricular y para manejo, hacer un monitoreo de presión intracraniana en caso de que el paciente requería salir intubado. La paciente requería salir intubada y planeamos una craniotomía que cruza la línea media en caso de que requiriéramos hacer también un abordaje transcalloso. Hacemos una incisión bicoronal. Utilizamos un retractor tubular de 21 por 15 por 7 milímetros y el navegador que nosotros utilizamos, que es el KIC, y hacemos una fusión de las estructuras que les acabo de mencionar. Pero aquí voy a mostrar el video. Entonces hacemos un trépano para colocar la ventriculostomía. Esa ventriculostomía la dejamos conectada a un sistema de venoclisis en caso de requerir la irrigación. Esta es la exposición. Hacemos una craniotomía que cruza la línea media, hacemos la exposición de la dura hacia la línea media, dejamos el giro frontal superior y medio expuestos, y este es nuestro sitio de entrada a la sustancia blanca. Aquí hacemos siempre verificando, ponemos el retractor tubular y dirigimos ese retractor guiados por neuronavegación para poder dejarlo colocado después con el LEIL. Inicialmente hacemos aquí toda la disección de las fibras blancas, ¿cierto? De sustancia blanca hasta poder hacer la exposición del tumor. Hacemos una disección de las paredes del epéndimo para poder empezar a hacer nuestra resección. Tomamos muestras para poder tener una congelación cuando es posible. En este caso, mandamos las muestras para la patología definitiva. Todo con instrumentos en bayoneta. Y tomamos el tumor para poder hacer una disección y poder traer siempre todo el tumor hacia nuestro campo quirúrgico. Recuerden que nosotros estamos trabajando en un campo muy pequeño, ¿sí? Con un tumor gigante, y tenemos que ir disecando de tal forma que no hagamos una lesión vascular, que podamos traernos todo el tumor hacia el retractor. Eso es como nosotros estamos haciendo esa resección en ese momento. Tenemos la visualización de el microscopio, el navegador, navegamos también el aspirador ultrasónico. Ahorita, bueno, con todas las precauciones de la pandemia, es un tumor que operamos hace unos meses, y siempre hacemos un debulking para poder traer más y más tumor. Es un tumor bastante grande. Aquí hacemos una disección del tumor de la pared lateral del ventrículo, siempre verificando con el neuronavegador en dónde estamos, sobre todo para evitar lesionar las venas cerebrales internas, la vena talamoestrea de ese mismo lado. Después de hacer una disección de todo este componente lateral, nosotros liberamos la parte anterior, lo que se veía que estaba realzando con el medio contraste. Es un pequeño hematoma intratumoral. Logramos resecar. Siempre hacemos un poco de tracción liberando después de haber separado de la pared del ventrículo, hasta traernos pedazos así significativos que podamos resecar lo más grande posible en un solo tiempo. Cuando no, completamos, hacemos el debulking con el aspirador ultrasónico. Posteriormente nosotros hacemos, después de liberar la pared lateral, podemos traernos toda la parte del aspecto posterior del tumor, ¿sí? Aquí vemos ya, este es el fornix del lado izquierdo, lo protegemos, liberamos el tumor de ese fornix y exponemos el ventrículo del lado derecho. Vemos que aquí está adherido a las venas septales y aquí nos alcanza a ver un poco del fornix también del lado derecho.
el cual tratamos de preservar. Trato de casi no usar el bipolar para evitar un infarto venoso profundo, únicamente en este punto para poder liberar el residuo que queda de tumor de esas venas. Tratamos de preservar esas venas. Aquí ya se ve el piso del ventrículo lateral del lado izquierdo. Y queda un pequeño remanente que tratamos de liberar cuidadosamente del fornix, que es la estructura del fornix del lado derecho, que es la estructura que se alcanza a ver de este lado. Y finalmente tenemos el piso del ventrículo lateral. Hacemos irrigación para evitar hacer coagulación bipolar. Finalmente retiramos nuestro retractor tubular y personalmente me gusta dejar cubierta la unión córtico-subcortical con bipolar, con Surgicel, y siempre cubrir con un gel foam. Entonces, esta es la resonancia posoperatoria, ¿sí? Logrando una resección total de ese tumor. La paciente tuvo una apatía transitoria, con una pérdida de control de los esfínteres transitoria, con una recuperación completa a las 3 semanas. Como conclusiones, lo que quiero decir es que nosotros siempre podemos hacer la integración de todo lo que nosotros queramos. Depende de qué sitio estamos hablando y de las cosas elocuentes que nosotros tengamos que preservar. Eso nos sirve para hacer el planeamiento de nuestra cirugía y del uso durante la neuronavegación, sea para biopsias, sea para hacer resecciones máximas seguras. Y lo más importante aquí es que todo esto es una ayuda, ¿sí? Así como es, por ejemplo, la estimulación directa cortical o subcortical, ¿cierto? El monitoreo neurofisiológico, esta es una ayuda que para nosotros es simplemente, como yo lo veo, siempre es una disección de ese cerebro antes de la cirugía. Quiero agradecer a todo el personal de salud, a mis residentes, a todo el personal de salas de cirugía, a todo el personal médico que me ayuda siempre para que estos casos salgan adelante, y al grupo de Brain Lab de Natalia Correa y de las ingenieras Alexandra y Carolina, que son las personas de SAM que siempre me colaboran para todos estos planeamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, neurocirujano colombiano. Vamos entonces ahora a continuar, y en este cierre vamos a... Doctor, por favor, si puede... ahora sí, si puede finalizar de compartir su pantalla. Entonces, para este cierre, por favor, les voy a pedir una última consideración, empezando con el doctor Guzmán, por favor. Tiene la palabra, doctor. Buenas noches a todos. Mensaje importantísimo. Creo que hay que aprender a manejar un equipo de trabajo consolidado, tratar de estar en un sitio donde podamos dar el mejor tratamiento integral a los pacientes. Quiero mandar un mensaje muy importante, y es que todos los estudios que han mostrado en los últimos años resecciones deben ser en lo posible mayores al 90, ojalá supramarginales, mayor del 90% supramarginales. Resecciones menores al 90% de verdad no están impactando la sobrevida del paciente ni están impactando en el periodo libre de enfermedad. Para hacer este tipo de resecciones tenemos que pensar muy bien cómo abordarla, cómo entrar y ayudarnos no solamente de la navegación, sino también de la monitoría y del mapeo cerebral. Quería también como retroalimentar, porque me gusta que se hagan discusiones, vengo de paneles donde se hacen discusiones y me gustaría hacer como alguna discusión a los doctores. Creo que siempre hay que intentar, al menos en gliomas intrínsecos del cerebro, excepto linfomas, debe intentarse la cirugía como primera opción. Y si el paciente tiene otra vez una recaída tumoral, debe ser cirugía, otra vez la primera opción. Al menos eso es lo que ha demostrado la literatura en la mayoría de los tumores.
y algunas tendencias que se están utilizando en el mundo, por ejemplo, en schwannomas, en meningiomas, en gliomas, de hacer resecciones parciales para dejar el resto de radioterapia, es una conducta que no debe seguir. Al menos no es la indicación mundial en este momento. Debemos tratar de hacer la máxima resección posible en los pacientes. Mirando las charlas, yo hay algo que sí, algo muy distinto y quería compartirles, y es que cuando hice el doctorado, hicimos un estudio anatómico en el cerebro hacia cuál es el mejor sitio para entrar. Vimos que el mejor sitio para entrar es, contrario a los que nos enseñaron a nosotros, es el giro, no es el surco. ¿Por qué? Porque si ustedes entran por el surco, tienen que encontrarse la arteria, tienen que encontrarse la vena, y van necesariamente a romper la fibra sub, de las fibras que tienen que ver conexiones asociativas en el paciente. Y además, si miden el número de neuronas que se encuentran posiblemente afectadas en un abordaje transurcal, va a ser 3 veces más volumen de neuronal que si entra exactamente por la cresta del giro. Te les doy esa otra también recomendación que encontramos nosotros en los estudios que hemos hecho. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que tengan las personas, más que hablar un poco más. Saludos. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos entonces con la consideración del doctor Moreno. Tiene la palabra, doctor Moreno. Y muchas gracias. Pues para finalizar me gustaría comentar que sin duda desde el punto de vista como neurocirujano, lo más importante sigue siendo la neuroanatomía, ¿no? Es decir, aunque tengamos navegador, podamos hacer tractografía, eso nunca va a suplir el conocimiento anatómico. Pero por otro lado también debemos de estar abiertos a pues, nuevas disciplinas, ¿no? Hemos visto cómo tanto la neurocirugía como la radiooncología se han ido transformando y se han ido haciendo cada vez más complejas, ¿no? ¿Y por qué se han ido haciendo cada vez más complejas? Exactamente, pues por el motivo de este webinar, que es el uso del software, ¿no? Y nos facilitan muchas cosas, pero también nos ponen a leer muchas cosas que no estamos acostumbrados. Y finalmente, entender que ya el abordaje prácticamente hacia cualquier paciente, independientemente de la patología que se trate, debe ser multidisciplinario, ¿no? Y cada vez es más grande. Antes era solamente el neurocirujano, y si el neurocirujano decía que se operaba, se operaba. Luego ya vamos viendo cómo es un grupo multidisciplinario de un tumor board, donde está el radiooncólogo, el oncólogo médico, neuroradiólogos. Pero actualmente también algunos protocolos, por ejemplo, que hemos estado haciendo en el instituto, pues tenemos también matemáticos aplicados, hemos trabajado con físicos de física óptica, ¿no? Porque realmente ahí es donde está el avance de la medicina, ¿no? En la tecnología, ¿no? La anatomía ya la conocemos, tenemos que estudiarla a diario porque si no se olvida, pero los avances realmente es en la tecnología y tenemos que involucrarnos en ella. Muchas gracias. Gracias, doctor Moreno. Le cedemos ahora la palabra al doctor Edgar Ordóñez. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todo el grupo de Interoncology y al doctor Francisco y al doctor Sergio por sus charlas. Yo creo que todos estamos de acuerdo, y es que todas estas son ayudas para poder permitir hacer cirugías, ¿cierto? Y radiocirugías lo más seguro posible. Estos son avances que mucha gente de pronto está cerrada, ¿sí? A veces necesita uno tener una curva, ¿sí? Y poder aprender. Nosotros tenemos que aprender a saber para qué sirve, para qué no sirve y cómo hacerlo. Sí, eso no es de un día para otro. Hay que también quitarse uno la idea de que lo tiene que hacer uno solo, ¿sí? Apoyarse mucho en los ingenieros biomédicos, etcétera, en un grupo donde si uno no tiene el tiempo para hacerlo, no deje de hacerlo, ¿sí? Sino que logre poder hacerlo en un grupo, como decía el doctor Guzmán. Todo es importante, desde el tipo de anestesia, ¿cierto? La recuperación en la UCI, todo este planeamiento son simplemente ayudas desde cada punto de vista que hacen que una cirugía salga bien. Entonces, pues felicitarlos a ellos y a todo el grupo, porque yo creo que cada vez más estos softwares nos permiten hacer análisis
tanto cualitativos como cuantitativos de cosas que antes no teníamos opción de hacer. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez. Yo quería agradecerles, por supuesto, al panel, a estos destacados profesionales, y también comentarles que hemos tenido visitantes y asistentes de muchísimos países, entre ellos de Perú, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Chile, Argentina, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Ecuador, México, Dominicana, Colombia, Cuba y Uruguay. Les extendemos un abrazo a todos aquellos que se han sumado. Y bueno, yo me voy a despedir queriéndolos invitar al próximo webinar que tenemos pactado para el viernes 3 de julio, en el mismo horario. En ese webinar vamos a conversar sobre cirugía digital y radiocirugía en malformaciones arteriovenosas, un avance vertiginoso en la incorporación a la visualización de datos médicos. Los esperamos a todos. Recuerden que se tienen que inscribir anticipadamente en la web de Interoncology. Por último, agradecer al equipo de trabajo de BrainLab, al apoyo a los 3 profesores, al tiempo que implican para preparar estas charlas académicas y la loable labor que llevan a cabo, ¿verdad?, en pro de la medicina y de la atención de los pacientes. Entonces, me despido. Nos despedimos con un último video que vamos a reproducir, este interesante video de BrainLab y de la tecnología de vanguardia. Buenas noches a todos y los esperamos entonces el próximo viernes 3 de julio. El uso de microscopios en neurocirugía está cambiando. El sistema de exoscopio de alta definición se está utilizando en los quirófanos. El posicionamiento manual está dando paso a la alineación robotizada. En este entorno cambiante, el Microscope Navigation Software de BrainLab es el componente clave para ejecutar planes quirúrgicos con precisión. Microscope Navigation, junto con Kinevo 900 de Zeiss, admite tanto el método tradicional con el ocular como la visualización con exoscopio. Gracias a la geometría de los marcadores fijados, el microscopio se puede controlar como cualquier otro instrumento de navegación, mostrando su posición en el conjunto de datos del paciente. Para que la planificación de la craniotomía sea óptima, el blanco quirúrgico y las estructuras circundantes creados con BrainLab Element Software se muestran en la pantalla de navegación. Los objetos semitransparentes en 3D se proyectan en la cabeza con una tractografía detallada, apareciendo y desvaneciéndose cuando nos movemos hacia el blanco. Igualmente, la pantalla de visualización frontal del microscopio proyecta los mismos objetos en la visualización de los cirujanos, bien ocular o bien utilizando el exoscopio en la pantalla. Se pueden utilizar los botones del mando para controlar de forma remota las funcionalidades de navegación, como añadir vistas de navegación de imagen en imagen. Esto consolida el entendimiento del procedimiento sin tener que apartar la mirada del microscopio. La rotación del plano del vídeo mejora aún más la orientación espacial, proporcionando una imagen más completa de la situación quirúrgica. Cambiando el enfoque, se muestra cómo el plano focal se cruza con los objetos destacados. Alternativamente, las imágenes de RM de Probe's Eye proporcionan una representación anatómica correspondiente. Si se añaden cortes, la reconstrucción se transforma en una proyección de máxima intensidad o MIP y aumenta el nivel de información vascular. La navegación muestra datos preoperatorios, aunque se pueden producir pequeños desplazamientos tras la craniotomía. Con la actualización de la navegación, los vasos sanguíneos del córtex se pueden comparar con sus MIP correspondientes que se muestran en la pantalla de navegación, lo que le permite al cirujano identificar el desplazamiento. La MIP se vuelve a posicionar para hacer coincidir los vasos sanguíneos y posteriormente se actualiza el registro de navegación. La navegación con microscopio funciona junto con Kinevo 900 de Zeiss para los movimientos robotizados controlados por la navegación según 6 grados de libertad. Mientras se explora la cavidad quirúrgica, el microscopio sigue el puntero de navegación y se centra en su punta. Si se coloca un pin, se define la marca anatómica para el microscopio para volver en cualquier momento durante la cirugía, incluso si la mesa del quirófano se ha movido.
Cuando se trabaja con un dispositivo de acceso cerebral en vez de con retractores estándares, los ejes del microscopio se alinean completamente con la trayectoria de los tubos para obtener un ángulo de visión óptimo. Diseñado para aumentar la confianza de principio a fin, el Microscope Navigation de Brainlab está preparado para el futuro de la neurocirugía. Adiós, muchísimas gracias, doctores. Hasta la próxima. Buenas noches.